Buenos días a don Rómulo López Seminario, que nos acompaña hoy en la píldora solidaria de educación en familia, cuyo título es Educar manteniendo la esperanza en época del COVID-19. Don Rómulo López tiene una maestría en asesoramiento y orientación familiar desde la primera promoción de la Universidad de Santiago de Compostela con Familias Mundi en ese proyecto que ya tiene más de 18 años, y él pues tuvo la suerte de, así como nos comentaba ayer don Alejandro Cegarra, que había tenido hace escasos 3 años la oportunidad de venir a Santiago y cómo eso había cambiado su vida, pues don Rómulo López, que nos acompaña hoy, es también un miembro de esa familia de Familias Mundi. Es licenciado también en psicopedagogía. Actualmente es presidente del Consejo de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica, CONFEDEC, que ocupa este cargo desde 2014, donde anteriormente, desde 1995 hasta 2014, también ha sido secretario nacional de esta misma organización. Además, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana desde 2008, además de otros muchos cargos y responsabilidades en organizaciones e instituciones, tanto en el ámbito de la familia, pero sobre todo en el ámbito de la educación. Es un placer para nosotros compartir esta píldora con usted y nada, darle las gracias y dejarle con su exposición. Quiero agradecer a Rubén por su bondad y generosidad conmigo. Agradecer esta oportunidad. Yo estaba mirando la lista de los ilustres invitados y yo realmente me sentía en un momento en desventaja. Decía, bueno, ayúdame Dios porque hoy tendré que hacer lo humanamente posible para estar a la altura. Quería conversar el día de hoy sobre la esperanza en un momento complejo que nos ha tocado vivir a la humanidad y concretamente a mi país. Yo como educador y que animo una red de colegios católicos en mi país, he vivido momentos muy complejos en estos tiempos y creo que lo más necesario e importante ha sido mantener viva la esperanza, a pesar de que las noticias, a pesar de que los datos eran no los que hubiésemos querido nosotros tenerlos. Y claro, en un primer momento nosotros terminamos un día viernes las clases presenciales en nuestras instituciones educativas y el día lunes tuvimos que vivir una realidad completamente distinta. Todos los ecuatorianos tuvimos que confinarnos en casa y las acciones educativas de las instituciones tuvieron que pasar a una modalidad para la cual nunca estuvimos preparados. Entonces, yo había puesto como mi punto de partida que no estuvimos los educadores, al menos hablo de mi país, lo suficientemente preparados para asumir los desafíos de educar a niños y jóvenes en la época de la pandemia. Muchas instituciones comenzaron una carrera de velocidad para demostrar sus herramientas tecnológicas. Los docentes comenzaron en un proceso de envío desordenado de tareas, de acciones. Se creyó de que se trasladaba la educación presencial a una modalidad virtual, cuando lo que estaba pasando era realmente más grave y necesitábamos nosotros entrar en un proceso radicalmente profundo. Lo más difícil para el ser humano es aprender a desaprender. Generalmente lo que hemos aprendido, a veces con dolor, a veces con dificultad, creemos que es lo correcto y lo que se adapta a cualquier realidad. Pero en esta vez nos tocó a nosotros desaprender el hecho de que la calidad, la eficiencia, todos estos elementos que nosotros tenemos en nuestro accionar diario son los que animan toda nuestra actividad. Había una especie de un poco de soberbia. El Papa Francisco, en aquel día en que recorría la plaza de San Pedro vacía y nos hacía esa oración por el mundo,
a pesar de estar completamente solo, estaba totalmente acompañado por toda la humanidad. Él nos decía, bueno, oigan, ¿y por qué están preocupados? ¿Por qué están asustados? Haciendo un paralelismo con el Evangelio de los apóstoles que tenían miedo de ahogarse. Muchos educadores estábamos también en esa angustia de cómo enseñar, de cómo seguir nuestro programa, de cómo evaluar a los estudiantes. Y nos ha tocado desaprender en muchas cosas para entender de que lo sustancial de pronto no estaba en los contenidos, sino estaba en la vida. Nos tocó comenzar a valorar la vida y poner como objetivo central ya no el cumplimiento de grandes objetivos, sino el de mantener en línea de vida la existencia nuestra. Estábamos afectados de una manera poderosa por un virus tan pequeñito y muchísimos ecuatorianos han muerto en este tiempo. Y hoy tenemos que dar gracias a Dios porque hemos podido mantenernos con vida. Y a las instituciones educativas nos ha tocado decirles, miren, en este momento lo que nos toca es hacer un acompañamiento a la vida. Y pensábamos entonces de que la solidaridad era el camino inmediato, urgente, que nos pedíamos para que todos nosotros podamos estar respondiendo de manera adecuada a el momento que les tocó vivir a la humanidad, a nuestros países, a nuestras familias y especialmente a nuestros estudiantes. No era suficiente entonces que el maestro se centre en el desarrollo de una actividad curricular, sino que fuéramos nosotros sembrando en los niños, en sus familias, en las instituciones, sus directivos, por la necesidad primero de abrirnos hacia afuera. Ya no era suficiente, a pesar del miedo, a pesar del confinamiento en el que nos encontrábamos, ya no era ese espacio donde nosotros podíamos encontrar y buscar solución a la vida. Nos hacía falta a nosotros salirnos hacia afuera. Generar redes de solidaridad, entonces, para nosotros ha sido vital en este tiempo. De las instituciones educativas nuestras en mi país, muchas entraron en un riesgo grave de tener que cerrar sus puertas por todos los conflictos administrativos, económicos, por todo este cambio radical que nos tocaba hacer y que a veces era completamente difícil. Entonces, yo creo de que, como nunca, todos hemos ido encontrando la fortaleza en la unión. Y en esa unión, el encontrar madurez para poder salir hacia afuera. Hemos visto que es un momento ideal para fortalecer la identidad de nuestra tarea educativa, que a veces hemos estado nosotros dejándolo en segundo plano porque, claro, habían otros objetivos más importantes que cumplir. El tema del acompañamiento pastoral, el tiempo de cercanía con nuestros estudiantes para conocer sus problemas, el poder entender la problemática, porque claro, en el encierro se fueron potenciando los problemas. Si una familia era violenta, la violencia se potenció con el encierro. Y entonces la institución educativa era la única puerta de entrada con un mensaje que aliviane, que mejore la situación compleja de la familia. Y vimos entonces de que muchas instituciones solas no podíamos atender a esta diversidad de problemas, que era necesario entrar en un proceso también de intercambio, de ser solidarios, de proponer todo un proceso de aprendizaje, de interaprendizaje. Y yo creo de que hay una frase del Papa Francisco que me ha llegado muy profundamente y que ha sido el que ha servido para poder motivar toda esta acción en estos últimos días. Somos una sola humanidad, el mundo entero es una sola humanidad. La ciudad es una sola humanidad, el barrio es una sola humanidad, la familia es una sola humanidad. No nos vamos a salvar solos. Yo creo de que esto es importante que vayamos haciendo una introyección absolutamente necesaria. Nadie se salva solo, dice Francisco, nadie. Y yo creo de que es justamente esto el tema fundamental. Por esto, en este espacio de esperanza
creo que es necesario que recordemos una frase de Don Bosco, que es el santo patrono de mi formación. Y él hablaba, y el Papa Francisco también lo ha dicho muchas veces, que educar es cuestión del corazón, no es tanto cuestión de la cabeza. Y hoy más que nunca vemos que es necesario que pongamos las cosas en su lugar. La interrelación entre personas, la cercanía en que encuentran los estudiantes a sus maestros, la forma como la institución educativa tiene una cercanía con la institución familiar para mirarla como su aliada en la solución de los conflictos, que no han quedado abandonados los unos y los otros, ha sido absolutamente importante. Lo esencial es lo vital, la vida. Yo creo de que ha sido tal vez lo más duro para muchos de nosotros dejar de hacer esos grandes proyectos a los que estábamos nosotros habituados, las planificaciones estratégicas, que son necesarias, son importantes. Pero nos ha tocado vivir en un momento donde tengamos que hacer un proyecto para salvar lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Ese es el tema que yo creo que tal vez queda como una tarea para que cada uno de nosotros lo fuéramos buscando. ¿Qué es lo esencial en mi familia? ¿Qué es lo esencial en mi persona? ¿Qué es lo esencial en mi institución en este momento? Y hemos trabajado nosotros desde el punto de vista de la esperanza para mantener viva esa esperanza, porque la esperanza es lo último que debe morir, el soporte emocional, y yo añadiría también el acompañamiento pastoral. Las instituciones educativas, a pesar de que en un momento no estaban en actividades escolares, sí hicieron un acto de presencia importante con sus padres de familia, con sus estudiantes, para ofrecerles ese soporte emocional, preocuparse por sus problemas, por sus dificultades, estar en sintonía para poder darles mensajes de apoyo. Y yo creo de que ya no eran esos grandes contenidos curriculares, sino se convirtieron en pequeños actos de presencia con los padres, con los estudiantes. Y entonces, en un mundo educativo que hemos estado buscando afanosamente la excelencia y la eficiencia, y debemos hacerlo con excelencia y eficiencia, todas nuestras acciones humanas, de repente viene una gran pregunta que yo quiero dejarles a cada uno de ustedes en esta tarde. ¿Qué lecciones nos deja esta pandemia a los educadores católicos? Es decir, de los problemas tan duros que nos ha tocado vivir y que estamos viviendo todavía, porque la crisis en muchos de nuestros países no ha cambiado, no ha mejorado, no ha encontrado solución todavía. ¿Qué lecciones los educadores católicos tenemos que sacar? Porque somos nosotros los que tenemos que dar luz, tenemos que ser guía, tenemos que ser ejemplo. Si nosotros somos los primeros asustados, si nosotros somos los primeros sin esperanza, no vamos a poder generar esperanza en la colectividad, en el mundo con quien nos toca hacer una interacción. Entonces, yo creo de que la pandemia nos ha ayudado a ser más humildes, a entrar dentro de nosotros mismos. Pero especialmente yo creo de que también ha sido una oportunidad para que nosotros, educadores católicos, trascendamos. Yo creo que esto es absolutamente importante. Tenemos que cambiar. Nadie va a regresar igual para cuando la época de la pandemia haya sido superada. Tendremos que innovarnos, pero ojo, la innovación no es natural. La innovación surge solamente después de una irrupción y un proceso de reflexión y que nos lleve a dar una nueva visión en nuestras acciones posteriores. Necesitamos trascender. Nos hemos dado cuenta que como seres humanos somos muy frágiles, somos muy temporales y solamente el trascender hacia arriba, hacia Dios, como de la cruz, y hacia el horizonte, nuestros hermanos, nuestros próximos. Solidarizarnos. Yo creo de que esto es absolutamente importante. No es posible de que estemos todavía tratando de arreglar solamente nuestros problemas, de que creamos que arreglamos el mundo arreglando nuestros problemas. Necesitamos dar un pasito más para arreglar también
el problema de los demás. Yo quiero agradecerles por la atención de esta tarde y espero entonces de que la esperanza y la solidaridad sean el camino que guíen en nuestra tarea educativa y sobre todo en la acción social de ser testimonios de luz, de esperanza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Rómulo, por acercarnos a esta dificultad que han tenido en su país, a enseñarnos un poco de lo que han hecho para superarla y sobre todo hacernos reflexionar sobre cómo vamos a afrontar a partir de aquí todos el camino después de esta pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.